¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Nos Cogió la Noche. Es un placer, como siempre, para esta mesa de trabajo estar con todos ustedes. Nuestro director Nacho López no está hoy con nosotros, lo tendremos nuevamente el próximo martes. Y hoy tenemos programa especial, invitados, muchos temas, y vamos a comenzar de una porque hay mucho que contar y vamos a comenzar con noticias. Les recordamos que nos pueden seguir a través de Facebook y ver la señal por allí. También pueden descargar la aplicación de Nos Cogió la Noche en su teléfono celular y pueden seguirnos a través de nuestras redes. Aparecemos en todas como Nos Cogió la Noche. Este programa también lo pueden ver en YouTube una vez que esté subido a las redes, y también algunos apartes del programa los estaremos ubicando en la página de Facebook. Y vamos a comenzar hablando de algo que le hubiera gustado, Liliana, a Nacho, el alumbrado navideño de Medellín. Sí, señor. Pues le cuento que, como les había contado, hoy se hizo la presentación del alumbrado navideño de la ciudad de Medellín, sus corregimientos, y aunque muchos se había rumorado que al parecer en los parques no se iba a instalar alumbrado navideño, pues le cuento, Germán, que sí. Menciona la Administración Municipal y EPM que se van a alumbrar los 16 parques principales de las mismas 16 comunas que tiene la ciudad de Medellín. ¿Qué tenemos este año? Yo les comentaba que por lo que uno lograba ver en las imágenes, ahí están viendo ustedes, bonito. ¿Cuál es la temática? La temática para este año va a ser la biodiversidad. ¿Y por qué se escogió esto? Porque resulta que en Colombia somos ricos en biodiversidad, en muchas especies, por eso se decidió hacer. Se escogieron 5 de las 59 áreas protegidas que tiene Colombia. Esas 5, son como 5 estaciones que vamos a encontrar en el nodo central que les he contado, que es en el Parque Norte. El primero, Parque Nacional Natural Las Orquídeas, va a ser como la primera estación. La segunda será Santuario de Flora y Fauna Ciénaga Grande de Santa Marta. La otra será el Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos. La cuarta será Parque Nacional Natural Selva de Florencia, y la quinta, Parque Nacional Natural Sumapaz. Le cuento, Germán, sin duda, yo diría que sí se nota un poquito la situación de Hidroituango, tanto en la presentación como en la presentación que nos hizo hoy EPM, y lo digo porque estábamos acostumbrados, y de pronto José, que también ha asistido a estos eventos, a unas presentaciones de los alumbrados navideños con prácticamente un show. Ese show este año no lo vimos, se hizo, normalmente siempre nos llevan a los talleres. Este año la presentación se hizo en el edificio de EPM con algunas de las figuras que les estábamos mostrando que estarán ubicadas en los diferentes puntos. Y hay algo también, muchas personas, y Lina también lo mencionaba, hay algunos puntos de la ciudad diferentes a los parques y diferente a la zona de la playa, que van a estar iluminados, entre ellos Palmas, va a estar iluminado también el cruce, se los va a mencionar, Tranvía de Ayacucho, Avenida La Playa, cruce de la Oriental con la playa. También vamos a tener la Carrera 70 y Parque de los Pies Descalzos y edificio de EPM. Resulta que yo me imaginé, porque pensé que iba a estar Nacho, pero menos que a usted también le interesan estos datos, que siempre, no, es que no es lo mismo el alumbrado que teníamos cuando estaba en el río que tenemos ahora. Les voy a contar cómo estamos en cuanto al número de bombillas LED y cómo estamos frente al número de figuras. Año 2018, en el que estamos, serán 26 millones de bombillas y serán cerca de 35.000 figuras. Ahí es donde ustedes van a empezar a notar la disminución. 2017, 35 millones de bombillas y 50.000 figuras. Fue el año más alto en cuanto al tema de figuras que tuvo la ciudad. Recuerden que el año pasado se celebraron los 50 años de los alumbrados navideños. Año 2016, 31 millones de bombillas y 42.000 figuras. Año 2015, que a partir de esa fecha fue que inició en el Parque Norte por las obras de Parques del Río, 40 millones de bombillas, 41.000 figuras, es decir que estamos más o menos entre 40 y 50.000 bombillas, lo que estábamos acostumbrados. 2018, 35.000 bombillas, es decir que se nota la diferencia. Y en el año 2014, que se hacía todavía en el río, fueron 30 millones de bombillas. Ahí es donde de pronto uno dice que de pronto muchas personas mencionan que la ciudad está menos iluminada. Resulta que en ese 2014, que se seguía haciendo los alumbrados en los puntos que todos conocíamos, eran menos cantidad de bombillas LED que ponía como tal o que instalaba EPM.
No sé si tengan alguna duda, pregunta. No tenemos muchas dudas porque tenemos que ir volando. No, pero una para cerrar. 30 de noviembre se encienden los alumbrados en todos los puntos. Parque Norte va a estar gratuito el ingreso, más no las atracciones. Si quieren entrar a las atracciones, pues tendrán que pagar. Y hay algo en el Parque Norte que me llama la atención y muy bueno que las personas sepan. Se ubicó en este lugar un cocodrilo de 35 metros. Las personas van a poder ingresar por la boca del cocodrilo y salir por la cola. Así también van a ver unos pececitos. Yo me imagino que eso para fotos va a ser genial. Mira, ahí lo están viendo ustedes. No, claro que sí. Eso está bien y hay que acomodarse a la situación. Claro. El paro no está para cucharas, como dicen por ahí, entonces hay que hacer un alumbrado acorde a cómo está la situación económica. Esperemos que ya cuando Hidroituango comience a funcionar y a producir energía, pues se pueda tener el alumbrado que siempre hemos tenido. Claro. Yo creo que va a estar bonito. Sí, va a estar bonito. No tiene que ser tan ostentoso, que sea un alumbrado bonito como los que acostumbran a hacer aquí y no tiene que estar toda la ciudad porque además eso es muy costoso. Y el tema también resalta porque van a ser los animales. Sí, Medellín ha sido muy atractivo con todo este tema de animales que han vuelto, aves, animales silvestres. Entonces, y a nosotros nos gusta mucho, vamos a hablar de verdad, o sea, la biodiversidad, la fauna, la flora, a nosotros en Medellín nos encanta, por eso nos hace tanta falta que los árboles existan en nuestra ciudad. Irene nos va a hablar de fiestas un poco más adelante porque yo le quiero preguntar a Yasmín. Veíamos ayer en los medios de comunicación, aquí también tenemos el video, de unos encapuchados lanzándole esas bombas incendiarias a los policías en la sede de RCN. Gravísimo esto y el fiscal se intervino, el ministro de Defensa. El ministro de Defensa también. Pues estos actos que se salen de todo lo normal y de lo que uno esperaría de una manifestación pacífica como se venían dando en las diferentes zonas del país, pues fue un hecho muy lamentable que opacó toda la gestión que los estudiantes han estado haciendo en el transcurso de todos estos días que han estado en paro. Y es precisamente porque el fiscal general de la Nación y el ministro de Justicia de defensa, lo declararon como un atentado con la vida a la vida humana de estos policías. O sea, prácticamente es un intento de asesinato y esa es, digamos que la forma en cómo se estaría condenando a las personas que esperan capturar en los próximos días, porque la orden desde el presidente Iván Duque es a todas las instancias hacer diferentes operativos para lograr la captura de estas personas que, como bien lo manifestábamos anteriormente, son, digamos que, unos personas coladas dentro de las manifestaciones de los estudiantes, porque tampoco podemos dar certeza de que sean estudiantes. Son personas encapuchadas que obviamente están aprovechando las manifestaciones para hacer sus actos vandálicos. El hecho es que no podemos aceptar este tipo de actos contra la fuerza pública, contra servidores públicos. Los policías son ciudadanos como nosotros, personas de muchos del mismo estrato de la gente que está protestando. No son ellos los enemigos, digamos que no hay enemigos, simplemente se hace una protesta para llamar la atención del gobierno, pero no vamos a poder aceptar jamás que haya agresiones de ese tipo, tentativa de homicidio, porque es que es tirarle una bomba incendiaria para que una persona se queme, se prenda, y eso no se puede aceptar de ninguna manera. Pero mire, a la par que aparece esto, también aparecen otras fotografías donde dicen algunos, porque es que no lo podemos asegurar, que a veces se infiltran los mismos del ESMAD para hacer esto. ¿Será que es cierto? ¿Será que no es cierto? ¿Qué pasa con este encapuchado que está en medio de los agentes del ESMAD? Pues habría que averiguar bien si realmente son estudiantes, son subversivos que se mantienen reclutando gente en las universidades que hacen este tipo de actos vandálicos, o es que son provocaciones, no sabemos. Germán, el hecho es que no se acepta para nada este tipo de agresiones. Una claridad también, porque muchos decían, estos petristas, estos santistas, no, son vándalos que están dentro de las manifestaciones, no podemos volver otra vez a categorizar entonces que porque son eso, son de universidad pública y hicieron estos actos, votaron por Petro, así lo hayan hecho, pero no podemos caer otra vez en el Santos y en el Uribe a dividir otra vez el país. Son vándalos y tienen que responder. Pero los grandes perjudicados terminan siendo los estudiantes. Totalmente
obviamente, y la protesta de los estudiantes queda desvirtuada. De hecho, ellos también, en los grupos estudiantiles, las organizaciones estudiantiles de las diferentes universidades del país han hecho una manifestación y una denuncia precisamente rechazando este tipo de acciones, porque finalmente, como lo decía José Fernando, opacan todo el proceso que ellos han estado haciendo. Bueno, cambiemos de tema un poco más amable, porque ahora volvemos a temas malucos con Miguel, pero volvamos con temas amables rápidamente. Les decimos, tenemos invitados, ya vamos con él enseguida. Claro que sí. ¿Fiestas en Fiestas toda Antioquia? Y muchas, claro que sí, Germán. Si quieres se las digo todas de una vez. ¿Todas? Listo, díganme claro unas que sí. poquitas, los que se las voy a alcancemos. dar unas tantas. Pero mire, vamos a empezar porque nos vamos a ir a Concepción. Allí vamos a tener las fiestas de la Guayaba. También va a seguir con Caicedo, Antioquia. Vamos a tener las fiestas de la Fraternidad y la Reconciliación. Vamos a tener las fiestas del Fiambre y del Geranio en Armenia, Antioquia. Va del 6 al 12 de noviembre. Las fiestas del Trapiche y del Café en Pueblo Rico, Antioquia, del 6 al 12 de noviembre. Las fiestas del Frijol en Liborín, Antioquia, del 7 al 12 de noviembre. Las fiestas del Arriero, del 7 de noviembre al 12 de noviembre. También vamos a estar en Samaná, San Carlos, Antioquia, del 8 al 11. Las fiestas del Sol y del Agroturismo en San Jerónimo, Antioquia, del 8 al 13. Las fiestas del Tetoná y el Retorno, del 9 de noviembre al 12 en Yalí, Antioquia. Ya voy a acabar, Germán. Las fiestas de la cosecha en Betulia, Antioquia, las fiestas de la cordialidad en Gómez Plata, el Festival Internacional de Cine en Guatapé, Antioquia, las 10ª fiestas tradicionales de las toldas toledanas en Toledo, Antioquia y, por último, las fiestas de la Antorcha en Palermo, Antioquia. Así que programa hay para todos, no es sino que se apunte a cuál municipio, a cuál pueblo quiere ir. No hay excusa para no salir, a no ser que llueva mucho, que esté complicada la situación del clima, pero hay que ir así esté lloviendo. Bueno, ya Miguel me dijo, no quiero pasar noticias malucas, vamos a hablar de cosas más agradables, pero en segundos, porque Julián nos va a hablar de algo que me parece interesante, tiene que ver con las personas discapacitadas. Una cifra que nos contaban ustedes ahora temprano, 1 de cada 10 personas con discapacidad está empleada, es decir, un desbalance enorme. ¿Qué se va a hacer? Pues mire, Germán, a través del Sistema Público de Empleo se hizo un programa a nivel nacional que empezó aquí en Medellín para capacitar a los diferentes empresarios en la inclusión laboral, para que ellos mismos determinen y sean conscientes de la contratación de personas discapacitadas y también de jóvenes. Las cifras son así, Germán, son renovadas y son de este año. Dice que a través del Sistema Público de Empleo lamentablemente no se están registrando las personas discapacitadas porque muchas veces piensan que por su condición no tienen esta posibilidad de acceder al trabajo, y eso es un grave error porque tienen que acceder a las plataformas de empleo y registrarse para que los tengan en cuenta. ¿Qué pasa? Mire, dice aquí que han sido orientados 180 personas discapacitadas en Medellín, de las cuales 266 han sido remitidas, pero solamente 63 han sido contratadas. Esto es un nivel muy bajito de personas que han logrado acceder a un empleo. Y también con el tema de jóvenes, las cifras no son muy alentadoras, pues en Medellín hay 14.138 registrados y remitidos 13.101 y solamente 2.851 están ahí con el programa de empleo. Esto significa que en Medellín hay 27.149 vacantes disponibles para que las personas se registren a través del programa de Sistema de Empleo y pues puedan acceder a un trabajo prontamente. Hablamos con Carlos Alberto Garzón, subdirector de promoción de la Unidad de Empleo, y esto fue lo que nos dijo. Hoy le hacemos un llamado a las empresas, no para que contraten a las personas como si fuera un tema solamente de responsabilidad social empresarial o por lástima, sino que lo hagan básicamente convencidas de que personas con discapacidad pueden dar mucho más de lo que piensan en la empresa. Lo que yo les decía a los jóvenes, claro, lo primero que le preguntan a los jóvenes y su experiencia, como no tiene experiencia, no lo contratan. ¿Y por qué no le preguntan, bueno, ¿y usted qué viene a traer de nuevo? ¿Por qué no me da innovación? ¿Por qué no trae toda su energía y su talento para renovar procesos en la empresa? El joven tiene mucho que darle, pero hay que darle la oportunidad. Bueno, aquí estamos hablando de otros temas. A propósito de discapacidad, pues vamos a ver un video de algo que ocurrió en el Centro Comercial Titán Plaza en Bogotá. Un acto de discriminación con una persona que iba en silla de ruedas. La madre de una niña de 12 años que tiene problemas de parálisis cerebral, pues está denunciando que en un almacén de ropa fue discriminada su niña. No la dejaba pasar. Este señor, que es el empleado de este almacén, se paró allí y no les permitió. Vamos a escuchar lo que dice. Se niega a decirnos en público porque no nos quiere dejar con la silla de ruedas.
simplemente nos da la espalda. Es lo más de gentil. ¿Me haces un favor? Explíqueme por qué no puede entrar la silla de ruedas al almacén. Le dijo que si dejaba entrar la silla de ruedas le tocaba mover todo el almacén porque no había cómo ingresar ahí. A mí me parece que tenemos que cambiar la mentalidad. Sí. Mire, cifras de empleo preocupantes por personas de discapacidad y en los almacenes no los dejan entrar. Por favor, señores, ¿qué nos está pasando? Hablemos de fútbol, pero de fútbol internacional, Miguel. Sí, señor, pues Germán, mañana es la final de la Libertadores, de la Copa Libertadores, el Superclásico. Estará jugándose mañana a las 3 de la tarde. Se ha registrado o se ha generado un hashtag, por decirlo en Twitter, que se llama somos rivales, no somos enemigos. Y miremos este video donde los niños quieren darle otra imagen a este superclásico entre Boca Juniors y River Plate. Este sábado vamos a ver el partido todos juntos. Y comiendo una picadita. Es un partido de fútbol donde uno gana y el otro pierde. La gente está muy nerviosa, lo vive como una guerra. Nos gustaría que los protagonistas de este superclásico nos ayuden a mostrar al mundo que esto no es así. Le queremos pedir a los técnicos que hagan una conferencia juntos después del partido. A los jugadores que se saquen una foto todos juntos y los que pierdan se queden a aplaudir a los que ganan. A los presidentes que vean el partido juntos en el palco. Ah, y que socios de River y de Boca puedan disfrutar de un rico asado juntos. Nosotros lo vimos como una competencia deportiva. Ojalá los protagonistas, incluyendo la prensa, piensen lo mismo. No perdamos la pasión, tampoco la cabeza. Pues muy bonito el mensaje de Miguel de los niños, pero el problema es que los jugadores y los hinchas adultos se comportan muy mal, no solamente en Argentina, sino en cualquier otra parte del mundo. No, pero para eso está la campaña. Vamos a ver y vamos a esperar algo diferente. Esperemos que sea algo diferente, porque en Argentina son muy apasionados por este tema del fútbol. José Fernando, rápidamente, ¿denuncias tiene usted? Sí, dos. Una denuncia y la otra más bien una inquietud de un televidente. Primero la inquietud. El don Alberto nos llama y nos dice quién está pagando en últimas las implosiones en la ciudad de Medellín. Su inquietud parte de la situación fiscal que se está viviendo tanto en el país como en el caso de la ciudad de Medellín y toda la región por cuenta del problema de Hidroituango. Y caritas las implosiones. Y muy caritas las implosiones, a pocas cuentas prácticamente el único que está ganando es Atila. Y en última Liliana ya nos explicará mejor quién termina pagando eso, porque queda en el ambiente la percepción que en última lo estamos pagando todas las personas. Entonces, y ahí se viene la implosión de Mónaco y demás. Babilonia. Bueno, y ya tuvimos una en Los Bernal y las de cuenta de CDO. Y los que no habrán salido todavía. Y las que faltan por salir, esperemos que no sean muchas. Y eso es la primera. Y la segunda, otra televidente nos llama y nos cuenta que cómo la tumbaron a ella y hace la advertencia para que no lo hagan con otras personas. La llamaron supuestamente de las macroofertas. Resulta que las macroofertas, que ella pensaba que era una oferta de Macro, no es de Macro, sino de otra compañía que se llama Macros. Y le ofrecieron un mercado muy barato de 130.000 pesos en 70.000 pesos y en realidad le llegaron con los productos que ella no esperaba y no eran de Macro. Y le toca pagar. Entonces llama la atención a otras personas, ella es afiliada a Macro, para que no se dejen engañar. De eso tan bueno no dan tanto, eso es una frase que ya hemos dicho muchas veces, hay que tener desconfianza a toda hora porque es que eso barato sale caro y a veces lo estafan a uno. Bueno, vamos a hacer una pausa, pero antes es tiempo de fútbol, José Fernando, va a haber mucho fútbol este fin de semana. Sí, señor. Y lo decimos porque es que qué bueno apostarle, ganarse unos pesitos ahí, una apuesta poquita puede ser, utilizando tarjetas de crédito para recargar la cuenta de Rosbet, crédito Visa y Mastercard, apuestas a través de Rosbet, ahí lo estamos viendo, se pueden hacer en el Éxito Carulla, en todos los del grupo Éxito, y ahí también se pueden redimir esos puntos por fidelidad. ¿Qué partido? Sí, Germán, vea, y hay partidos muy interesantes este fin de semana, como lo decía Miguel ahorita, quizás el de las 3 de la tarde, el primer partido de ida de la final de la Copa Libertadores. Boca River. Boca River, sí señor. Pero también tenemos, por ejemplo, a las 12:30 Borussia Dortmund-Bayern de Múnich, partido importantísimo mañana en Alemania. Clásico. Y ni qué decir, partidos en Inglaterra, Liverpool, Fulham, Chelsea, Everton.
posibilidad de que Yerry Mina pueda ser titular en un partido completo. Barcelona, Real Betis, Manchester City, Manchester United, el clásico de Inglaterra. Milan, Juventus, otro partidazo, pero en el fútbol italiano. Y en el fútbol colombiano también hay el domingo. En el fútbol colombiano ya le culmino con esos porque, por ejemplo, en el fútbol francés, es que en todas las ligas hay partidos bien interesantes para que la gente se acerque a apostar. Mónaco, París, Saint-Germain. Y en el colombiano, obviamente, a las 5:30 de la tarde, los partidos para definir los clasificados, los 2 últimos cupos al torneo colombiano. Recordemos que allá estamos en mora de saber si Nacional, si Río Negro, Santa Fe o Cali, de estos 4, ¿cuáles 2 se meten al grupo de los 8? Recuerden que la suerte no es coincidencia, por eso apuéstele al equipo que quiera y no puede ser solamente fútbol, básquetbol, béisbol. Bueno, ya béisbol creo que ya terminó lo de la Serie Mundial. Serie Mundial, pero habrá béisbol en otras partes. No, y ahí viene el torneo de maestros en Londres, Germán. A partir del 16. Cualquier, y usted puede apostarle a lo que quiera, a cuántos goles, a cuántos expulsados, tarjetas rojas, lo que sea. Cuántas, no sé, cuántos tiros de esquina en el caso del fútbol. En Rosbet, ingrese a www.rosbet.co y le recordamos, la suerte no es coincidencia. Una pequeña pausa y ya volvemos. Estos son los recomendados de Nos Cogió la Noche. Aromax del Campestre Hotel Boutique. Exquisito en detalles y rico en sensaciones, con espacios campestres y modernos para tu esparcimiento. Un lugar tan confortable como en casa. 444-7208. Nos Cogió la Noche hablamos de todo. Hablamos de noticias, información, denuncias, todo lo que la gente quiera opinar a través de las redes sociales, temas especiales como el que tenemos en esta oportunidad con nuestro invitado Juan Camilo Escobar, que él es profesor de Humanidades de la Universidad EAFIT, y vamos a hablar de Medellín y de otro evento que él tiene muy especial para todos ustedes. Bienvenido, profesor. Muchas gracias. Comencemos hablando primero de piedra, papel y tijera. ¿Qué es eso? Bueno, Piedra, Papel y Tijera es el nombre de este libro, pero al mismo tiempo de un programa expositivo que se organizó con 8 instituciones. Está en primer lugar la Alcaldía de Medellín, que fue uno de los principales financiadores de este libro. Está la Universidad de AFIT, la Biblioteca Pública Piloto, el Museo de Antioquia, el Claustro Confama, la Fundación Ferrocarril de Antioquia, la Universidad de Antioquia y el Cementerio Museo San Pedro. En esas 7 instituciones, sin contar la alcaldía, se ha abierto una sala de exposiciones y un programa que tiene que ver con la vida y la obra de Horacio Marino Rodríguez. Horacio Marino Rodríguez Márquez es tal vez más fácil reconocerlo como el hermano mayor de Melitón Rodríguez, el fotógrafo. Se conoce realmente poco. El rector de la Universidad de AFIT, ayer justamente hablando con él, me dijo que estábamos haciendo justicia histórica con un personaje que hace mucho rato debía haber sido conocido, presentado y estudiado. Porque en la historia de la fotografía, en primer lugar, Horacio Marino ocupó un puesto singular a finales del siglo XIX. Fue quien realmente inició el taller de fotografía Rodríguez. Es un archivo que hoy tiene en la Biblioteca Pública Piloto con 200.000 negativos. Y hay muchas más fotos en las casas de muchas familias de Antioquia y de Colombia con fotos de fotografía de Rodríguez. Eso se ha conocido principalmente como una obra de Melitón, su hermano, Luis Melitón. Sí. Sin embargo, Horacio fue un hermano mayor que le llevaba 10 años a Luis Melitón y fue el que le enseñó fotografía a su hermano menor. Realmente fueron un par de hermanos de gran camaradería. Trabajaron juntos en fotografía, pero también en arte, también en desarrollo de la ciudad, en tallando lápidas, por ejemplo, en el Cementerio San Pedro. El Cementerio San Pedro está en este programa expositivo porque ellos eran hijos de un marmolero, de un tallador de lápidas, Melitón Rodríguez Roldán. Melitón había aprendido esto
mucho más joven, no habían nacido sus hijos. Parece ser porque su hermano le trajo unas herramientas para tallar lápidas, tallar mármol desde Francia. Su hermano fue a estudiar a París medicina y trajo estas herramientas. Y fue su oficio principal, el de Melitón, el papá de Horacio, y de Luis Melitón, el fotógrafo. Tallar lápidas. Tallar lápidas para el cementerio, para los cementerios, para las tumbas. Ya no se usa mármol, ¿o todavía? Sí. No, sí, también se usa. Depende, obviamente, de la capacidad adquisitiva de ¿Y este señor se dedicó a eso? Este señor se dedicó a eso y Horacio Marino aprendió, su primer oficio fue tallar lápidas. Y pues hay un pequeño, bello monograma que él diseñó y es esta figura que tiene las iniciales de él, ¿no? Horacio Marino Rodríguez. Ese ha sido, digamos, el elemento gráfico común a todas las salas que han estado exponiendo la vida y la obra de Horacio Marino, porque, bueno, fuera de ser tallador de lápidas, fue entonces fotógrafo. De esas 200.000 negativos, decidimos otorgarle a Horacio 12.000, las que se tomaron entre 1889 y 1900, la última década fundamentalmente del siglo XIX. Y ahí hay una obra fotográfica con un estilo particular, un taller especialmente armado para eso. Además era un hombre intelectual, un autodidacta pleno, porque estos oficios que él fue haciendo en la vida los aprendió en la práctica y con un estudio personal. No fue a las universidades para aprender a tallar, ni para aprender a hacer fotografía, ni para aprender a hacer arquitectura o construcción o ingeniería. Él lo estudió por sus propios medios. Y eso está mostrándose en estas exposiciones. Como dije, entonces, fuera de ser fotógrafo y tallador, se volvió arquitecto. Y muchas de las edificaciones de Medellín se deben a él y a sus hijos. Pero ¿cómo se le permite a una persona autodidacta hacer eso, por ejemplo? Sí, incluso pues, son otras épocas en las cuales se reconoce el saber y el conocimiento, un poco de las tradiciones de las sociedades antiguas, en donde no hay necesariamente estos sistemas universitarios de diplomas y de certificados. Lo certificaba su experiencia y lo que iba logrando. Tanto es que Horacio Marino también, además de ser todas estas otras cosas que he mencionado, fue profesor, docente, escritor. Él publicó, cuando hacía fotografía, como fotógrafo, un libro único en Colombia. No existe otro parecido, un manual de fotografía, se llamó 18 lecciones sobre fotografía. Esto lo publica en 1897, finales del siglo XIX, y sirvió como manual de educación también para nuevos fotógrafos. Fue profesor en la Escuela de Artes y Oficios, fue profesor después en la Escuela de Minas, que no era nada fácil. La Escuela de Minas era una institución muy prestigiosa, pero su experiencia, su reconocimiento como constructor y como arquitecto le permitieron ingresar a un grupo de profesores de una élite muy especial en la ciudad en ese momento, alrededor de Tulio Spina en particular. Y allí estuvo con Alejandro López, por ejemplo, dando clases en la Escuela de Minas hacia 1915, en esa década de 1911 al 20, Horacio Marino fue profesor de la Escuela de Minas, lo que muestra un sistema de educación, de enseñanza que no necesariamente está basado en los títulos, sino sobre todo en el reconocimiento ciudadano y público que tiene un profesional, un hombre de un saber. Profesor, yo quisiera que nos detuviéramos un poquito, obviamente ya esos temas de las técnicas, de fotografía y toda la cosa, sino en qué cámaras se utilizaban en esa época. Hoy en día cualquier cosa sirve de cámara, un teléfono celular con muy buena resolución, ya desaparecieron los rollos hace rato, no hay que revelar nada, las fotografías todas son digitales, pero en esa época lograr esa calidad que se lograba con los elementos de la época, muy complicado. ¿Qué se usaba? Sí, no, claro, era un conocimiento que estaba en primer lugar muy vinculado con la química, ¿no? Porque los productos para poder revelar y para poder captar la luz eran productos químicos que había que echarlos de cierta manera y mezclarlos de cierta manera.
Mira, hay una anécdota muy interesante ahora con esta exposición. En la Biblioteca Pública Piloto, la sala está dedicada a las técnicas fotográficas, justamente, que están escritas en este libro que él publicó. Y hay una técnica antigua que son las tarjetas de visita, que tenían por encima, unos cartoncitos que tenían por encima la foto en papel a la albúmina. La albúmina era clara de huevo. Resulta que uno de los fotógrafos contemporáneos de ahora que invitamos a la exposición trató de hacer fotos con este método antiguo a la albúmina, con clara de huevo. Y no le dio. Y no le daba. No le daba. Pero, ¿sabes? Parece ser por qué. Porque los huevos de las gallinas de la época eran producto de alimentaciones hechas por las gallinas con gusanos, lombrices, lo que llaman gallinas libres. Estas otras gallinas de hoy son gallinas industriales. Y esa clara de huevo es diferente. Mire. Oiga, pero bien interesante eso. Que tiene que ver justamente. A uno que se le va a ocurrir que las gallinas de antes eran distintas a las de ahora, que el huevo era distinto y la clara menos. Pues sí, se pensaría que era por otro tipo de materiales, menos por ese. No, pues en este caso, en esta técnica, pero bueno, con otras técnicas pasó lo mismo, algo semejante. También hubo dificultades en los materiales, ¿no? Parece que la producción de estos materiales o también incluso los procesos propiamente manuales. Algo así como lo que sucede con la receta de cocina, la torta de la abuelita, que a pesar de que esté escrita la fórmula tal cual, falta el secreto. Hay un pequeño detalle que solamente se aprende de corazón a corazón, ¿no? Del trato directo entre maestro y alumno. Y probablemente eso es una de las cosas que nos faltó en este proceso de tratar de experimentar a partir de un libro. La sala de la Piloto tiene un nombre muy bonito, se llama Luz, Química y Agua de Lluvia. Pero el agua de lluvia también es otra en el siglo XXI y otra en el siglo XIX. Muchas, pues la gran mayoría de las fórmulas, fuera de los químicos, el nitrato, el potasio, la plata, etc., tenían agua de lluvia, tantos mililitros de agua de lluvia. Resulta que hoy tratamos de hacer también estas fórmulas con el agua de lluvia tomada en cualquier día de lluvia en Medellín. No va a ser lo mismo. Y no fue lo mismo, era un agua tiene unos elementos adicionales. Claro. Aunque estuviera directamente tomada de las gotas que caían del aire, ¿no? Sí. Sí, elementos técnicos que ya no nos preocupan estrictamente cuando hacemos fotografías digitales, pero una de las cosas bellas que ha estado sucediendo con los fotógrafos es que muchos han querido regresar. ¿Y es posible ahorita? Sí, es posible, claro. Tenemos incluso dentro de las salas fotografías hechas en el cuarto, reveladas en el cuarto oscuro, ¿no? Con estas técnicas analógicas, se llama dentro de la tradición fotográfica, distintas a las digitales. Y eso tiene, digamos, una sensación distinta con la experiencia fotográfica. Entrar al cuarto oscuro, oler los materiales. Esperar el revelado. Esperar el momento, ver aparecer la foto así lentamente. Eso es un acto de magia casi, ¿no? Sí, eso es sorprendente. Sí. Bueno, con este avance tecnológico, porque así se veía en una ciudad, digamos que se imponían esos avances a nivel nacional, como fue la fotografía. ¿Qué otro avance fue pionero Medellín para la época? Bueno, digamos que participó en estos procesos de transformación de las ciudades en lo que se conoce como los tiempos modernos, ¿no? O sea, el tránsito sobre todo de ciudades coloniales con una arquitectura colonial a una arquitectura más moderna, en la que se utilizaba, por ejemplo, el cemento armado, ¿no? Una de las salas también que hemos organizado en este programa se llama La materialidad de la ciudad. La materialidad de Medellín. Es decir, la ciudad de tierra, la ciudad de piedra, la ciudad de hierro, pero también la ciudad de madera y de cemento. Eso se vio justamente en este tránsito a través de este arquitecto y sus colegas, ¿no? De todas maneras hay que decir, ¿no? Horacio Marino no es un solitario, un llanero solitario transformando a Medellín, es parte de un círculo
de arquitectos, ingenieros, constructores que están vinculados con esta gran escuela de minas, pero al mismo tiempo con negocios del suelo, ¿no? Negocios de la construcción. Y entre 1910 y 1930, el Parque Berrío, por ejemplo, empieza a ser transformado completamente. Uno lo puede ver en las fotografías. Las fotos de 1890 son la Plaza Mayor todavía. No hay árboles, no hay verjas, no hay sillas, es simplemente la piedra y una fuente máxima. ¿Cómo se conservan esas fotografías? Pues porque al fin y al cabo las fotografías son la memoria histórica de la humanidad, de una ciudad, de un pueblo, de un país. ¿Cómo se conservan las fotografías? Sobre todo porque es que a muchos nos ha pasado que tenemos las fotos de hace mucho tiempo de nuestra familia, pues no éramos fotógrafos profesionales, pero hay unas fotos que sí se conservan, hay otras que en el tiempo se van desvaneciendo. Sí, obviamente se exige condiciones especiales para poder conservar negativos o positivos, dependiendo incluso si son negativos en vidrio o antiguos negativos positivos, que fueron las primeras fotografías, los daguerrotipos, que eran una única pieza de la cual no se sacaban copias, sino que era negativo positivo, había que ponerla en cierta posición para poder ver el positivo. Luego vinieron estas otras técnicas que permitieron sacar copias, ¿no? El colodión, la placa seca, en vidrio y después en acetatos. Esos negativos en vidrio están hoy, por ejemplo, los de este archivo, conservados en la Biblioteca Pública Piloto. Hay una sala especial con temperaturas específicas y obviamente encarrados de tal manera que no estén presionados unos contra otros, sino perfectamente libres de pesos y de humedades excesivas o de calores excesivos. Es una temperatura regulada. Eso es muy importante para conservar estos negativos. Obviamente en las casas se puede hacer algo también de buena calidad para conservarlos. Venden álbums especiales para guardar los negativos de nuestras antiguas cámaras fotográficas y vale la pena hacerlo. Es una lástima que todos los días, muy probablemente, en alguna casa de Medellín, de Antioquia, del mundo, se botan álbums, se botan negativos. No, esos viejos, ¿quiénes son? No nos interesan. Pues, con frecuencia las nuevas generaciones no conservan los archivos. Y eso, pues, estamos tratando de rescatarlo también. Bueno, y hay en esos momentos algún programa o que se adelante también quienes quieran aportar a ese registro y a esa historia, ¿pueden aportar también sus fotografías o no? Sí, claro. Por ejemplo, la Biblioteca Pública Piloto en primera instancia es un receptor de archivos fotográficos de la ciudad. Hoy en día la Biblioteca Pública Piloto tiene más de 2 millones de negativos, que pues, cuando empezaron con unas pequeñas colecciones que rescató justamente Juan Luis Mejía, el de Benjamín de la Calle, el archivo de Benjamín de la Calle fue el archivo fundador, y esto lo rescató de un lavadero. Eran vidrios que se estaban raspando para poder hacer pruebas de laboratorio, pruebas de sangre, ¿no? Entonces los vendían como material reciclable. Cualquier familia puede a acercarse a la Biblioteca Pública Piloto a ofrecer estos archivos. Son donaciones que serán reconocidas, obviamente, en los archivos de la Piloto, y además quedarán protegidos para siempre, pues, porque la idea no es tanto que esto se vaya a volver un negocio, no, justamente es conservarlos y al mismo tiempo ponerlos al servicio de la investigación histórica en particular. Yo tengo una inquietud cuando usted hablaba ahora de la conservación de todos estos negativos, porque es que ahí está la historia. La historia de que no vivimos muchos, que no nos tocó a nosotros y que a los jóvenes menos. Y no les tocaron esas fotografías, no les tocaron las cámaras fotográficas antiguas. Se conservan allí, por ejemplo, en la Biblioteca Piloto. Pero ¿qué pasa si llega a haber un incendio, por ejemplo? Uno le dice, no, pues, se quema esto. Tan terrible como lo que pasó en Río de Janeiro. Claro, exactamente. Ya se pierde todo. Obviamente, eso es un riesgo. La Segunda Guerra Mundial acabó con muchos museos. La guerra en Irak. Bombardearon museos que tenían piezas de las primeras piezas de las sociedades
humana, es de las ciudades que se construyen en el Medio Oriente, en Mesopotamia, ¿no? Claro, pero digamos que eso es un riesgo muy extraordinario. Lo más probable es que ese incendio, pues, obviamente hay que tener buenos controles y lo que pasó en Río de Janeiro justamente fue un descuido. No, estaba el museo era todo se juntó para que pasara lo que pasó. Y además porque había estaban descuidos, solicitando, estaba que se caía, realmente estaba en un descuido total. Ahí sí, ni modo. Sí, tiene que haber una política pública de protección del patrimonio. Otra de las bellas acciones que va a suceder con este programa expositivo, está sucediendo con él, es que se han organizado 2 rutas que salen de la plazuela San Ignacio, 2 rutas de ciudad, por 20 edificaciones hechas por Horacio Marino Rodríguez y sus hijos. Ahí tal vez ustedes sí conocieron a Nel Rodríguez, un hijo de Horacio, un arquitecto que vivió hasta 1995 y digamos nuestras generaciones pudieron oírlo mencionar. Salen de la plazuela de San Ignacio estas 2 rutas y van una pasando por el Teatro Pablo Tobón Uribe, que fue hecho por ellos, el Instituto de Bellas Artes, el Palacio Egipcio, que hoy hay que rescatar. Sí, muchísimo. Es una edificación muy singular en la ciudad, que afortunadamente está en pie, pero que hay que restaurarla. Luego, allí en Prado hay varias casas, ¿no? La casa de toda esta esquina entre Ecuador y la Avenida Oriental, donde estaba la imprenta departamental. Esa casa fue hecha también por H.M. Rodríguez e hijos. Está la casa de sus hijos, de Martín Rodríguez, de Nel Rodríguez, la iglesia Espíritu Santo. En esa ruta ahí hay 10 edificaciones, pero hay otra que sale también de la plazuela San Ignacio, pero porque el Paraninfo de la Universidad de Antioquia y el claustro San Ignacio, claustro con fama hoy en día, fueron también hechos por ellos, ¿no? La que sale hacia el centro pasa por el Banco Industrial Colombiano, por la avenida 1 de Mayo está el Teatro Avenida, que fue un lugar especial, el Teatro Avenida hecho por ellos. Al frente del Teatro Avenida está el edificio central, que es un bellísimo edificio circular que existe todavía hoy y donde funcionó la oficina H.M. Rodríguez e hijos. El Museo de Antioquia. Al lado del Museo de Antioquia está el edificio Gutenberg, que es también un bellísimo edificio en ladrillo, ¿no? Esa ciudad de ladrillo que está en otro edificio muy particular porque tiene 3 cabezas, no sé si lo recuerdan, en la calle Boyacá, abajo del Parque Berrío, el edificio Víctor. Es un edificio también en ladrillo hecho por H.M. Rodríguez e hijos. Y la iglesia de San Benito, en el barrio San Benito, ¿no? Ahí cerca de la Universidad San Buenaventura, esa iglesia también es parte de ese patrimonio arquitectónico. Entonces, estas rutas nos van a invitar a recuperar esto. Porque en esa cantidad de pronto de edificios que usted acaba de mencionar, uno muchas veces pasa, por ejemplo, el que usted menciona, el que tiene las 3 cabezas, la verdad yo nunca me había percatado, en estos días pasé por ahí y quedé como sorprendida. ¿Por qué los tenemos como tan abandonados? A nadie le importa, nadie nos cuenta la historia, o sea, no sabemos ni siquiera que existen, ni que son, como usted lo menciona, que tienen una historia que se esconde desde hace muchos años. ¿Por qué tenemos tan abandonado eso? Sí, digamos que eso se está recuperando y afortunadamente el espíritu demoledor de unas generaciones en Medellín ha ido terminando. Se han recuperado edificaciones tan importantes como, por ejemplo, la Estación Medellín, la antigua Estación Medellín en la Alpujarra, que estuvo también abandonada mucho tiempo. Y hay una conciencia y al mismo tiempo una política pública que ha ido cada vez incrementándose más para recuperar estas edificaciones. Pero obviamente hay mucho trabajo por hacer, mucho trabajo en ese sentido. Además, hay que decirlo, es muy costoso. Pues, conservar el patrimonio arquitectónico, pero también, sobre todo, recuperarlo, restaurar una edificación de estas respetando sus características originales, es un trabajo de mucho detalle, es un trabajo de artesano. No es llegar con una máquina a hacer nuevamente las piezas. Justamente la característica es que hay que recuperar materiales similares y darle esas características para que no quede
un pastiche, ¿no? Pero lo que sí queda con la fotografía es que cuando de todas maneras miramos y, por ejemplo, las imágenes que estamos apreciando en pantalla nos hacen recordar, o si no nos tocó vivir en la época, sí nos hace apreciar que teníamos una identidad en nuestra construcción, en nuestras plazas, en nuestros edificios, que es muy diferente a la que hoy hay y que quizás si le hubiéramos puesto como la atención debida en su debido momento, valga la redundancia, pues hoy tendríamos, digamos, muchos más edificios que fueran referentes porque serían patrimonio de lo que somos hoy. Sí, claro. Hay que decir, por ejemplo, y esto es una especie de crítica al momento también transformador en el que vivió Horacio Marino Rodríguez. Él y otros constructores y los dirigentes de la ciudad en 1910-20 hubieran podido respetar el Parque Berrío original, la Plaza Mayor, como la que existe en Villa de Leyva, ¿no? Que era algo así parecido. Divina, sí. Y haber construido sus nuevos edificios con sus nuevas técnicas y sus estilos, los nuevos materiales, en otros espacios aledaños. Teníamos un valle entero para poder avanzar hacia en las construcciones, en la expansión. Pero bueno, decidieron, sobre todo apareció una idea de que lo colonial era un símbolo de atraso, de no progreso. Entonces, digamos que hay también unos sistemas de valores que se construyen a través de las escuelas arquitectónicas o a través de los negocios, diciendo que el progreso es el cemento o el progreso es el hierro. Y eso llevó a que, por ejemplo, desapareciera la vieja. Las fotos estas de 1890 para atrás, en el Parque Berrío, son casas de 2 pisos máximo, tejas de barro, tapia, ventanas de madera, pisos de ladrillo y una bellísima plaza en piedra. En el caso de Medellín, más o menos, ¿cuántas edificaciones se calcula que hay que pueden ser consideradas patrimonio histórico y se deben conservar? Hombre, yo no tengo un dato en este momento exacto en ese sentido. Pues de esta sola firma constructora hay unas 40 edificaciones que podrían perfectamente identificarse fuera de estas 20 que vamos a mostrar y que serían patrimonio arquitectónico cultural, ¿cierto? Eso en esa firma nomás, pero habrá muchas más. Ya hemos declarado el barrio Prado un barrio patrimonial y no es posible hacer cualquier cosa con estas edificaciones. Hay que respetar sobre todo las fachadas. Se pueden hacer transformaciones internas, pero no se puede entrar a montar un edificio de 20 pisos. Y en el resto del área metropolitana, y acá recuerdo mucho pues a Yasmín que nos hablaba mucho de la casa consistorial en Caldas. En el resto del área metropolitana hay también suficientes edificaciones. Pues uno ve lamentablemente como estos viejos pueblos, pues Envigado, Sabaneta, La Estrella, Itagüí, etcétera, han ido transformando sus parques originales en una mezcla de estilos eclécticos, decimos con una palabra pomposa, pero finalmente pues, fueron momentos de no planeación, ¿cierto? Las ciudades del siglo XX fueron entrando en los sistemas de planificación urbana poco a poco y con muchas resistencias, de tal manera que se hicieran planes de desarrollo urbano controlados, regulados justamente por estos sistemas de respetar lo antiguo. Existen en Antioquia bellos ejemplos, Jardín, por ejemplo, Jericó, son municipios que han establecido límites a las acciones de las propiedades privadas. En Jardín no puedes poner un aviso luminoso, Bancolombia tampoco, o cualquier banco, empresa, banco cafetero, al banco cafetero le hicieron cambiar la fachada de un edificio en Jardín, justamente porque en un principio hubo un descuido ahí y el banco cafetero armó un edificio pues, con unas características que no correspondían a la tradición de estos pueblos de la colonización cafetera. Lo mismo ocurre en Popayán, por ejemplo, en esa zona blanca, que sea cual sea el negocio, tienen que tener unas letras doradas porque no pueden tener los colores normales de cada establecimiento, sino que tienen que ceñirse a las normas ahí. Jorge Díaz nos dice,
En la página de Facebook Historia de Fotográfica de Medellín publicamos miles de fotografías antiguas que con comentarios de toda la gente quedan todos invitados, pues nos vamos a meter ahorita cuando podamos. Y tienen unos videos muy bonitos, hacen una recopilación y un trabajo muy lindo mostrándonos de esos videos caseros de las familias, en ese caso, en ese Medellín prestante, que fueron donadas en algunas ocasiones y que ellos hacen un trabajo muy bueno para hacer esa recopilación y compartirlo realmente para que nosotros lo podamos apreciar. Sí, claro, ¿no? Ha habido algunos grupos de ciudadanos por iniciativas individuales que se han preocupado por recuperar estos archivos. Sí. Hay otro amigo que ha estado con nosotros en este proyecto, Óscar Botero, de Vistas. Vistas con 2 Zetas. Sí. Ha hecho desde hace varios años una recuperación de fotografías familiares. En el año 96, tal vez, 1996, puso unos escáneres en los centros comerciales para que la gente llegara con sus fotos a escanearlas. Algunos las donaban, otros las escaneaban y dejaban una ficha, quién es la persona que está ahí, en qué año fue esto. Y es una manera, obviamente, de construir información histórica. Cuando vayamos a hacer una historia de esta ciudad más detallada, más precisa, pues estas fotos van a ser un recurso fundamental, como lo es un documento oficial de la ciudad, por ejemplo. Bueno, yo quisiera que usted nos ayudara, profesor, porque estamos viendo muchas fotografías mientras vamos hablando. Sí. Y qué bueno que vamos hablando de estas fotografías que nos fuera usted contando y que hablemos un poquito de la historia de Medellín, de cómo ha sido Medellín, cómo era Medellín antes, por supuesto, muchos cambios tiene que haber, y cómo es Medellín ahora. Vamos a ver si vamos como mirando esta foto, si la podemos detener allí. ¿Nos podemos ubicar, profesor? Ese es el torreón del claustro San Ignacio, creo. Sí, señor. ¿No? Ese es. Donde queda Paraninfo. Pues, pues ahí hay 2 torreones, justamente. Hay uno que está en el Paraninfo y otro que está en el claustro. Me parece que ese es el del claustro. Esa calle es Girardot, si no estoy mal, ¿no? No, claro, las fotografías muestran justamente la transformación de la ciudad. Mire cómo era de bonito. En ocasiones de manera trágica, en otras ocasiones de manera muy gloriosa y hermosa. Claro que sí. Esa es una de las actividades que se podían estar haciendo en el río Medellín. ¿Ese es el río? Sí, señor. Y, bueno, ¿esto es qué? ¿Es una carretilla de 2 ruedas? Pues este es el tranvía. El tranvía de la época. El de mulas. No había motor. Todavía no había ni motor ni energía eléctrica y era arrastrado por la fuerza de las mulas en su momento. No, claro, la historia de Medellín se puede seguir en las fotografías y afortunadamente tenemos este maravilloso archivo de la Biblioteca Pública Piloto, porque ahí hay muchos estudiantes hoy de historia, de sociología, antropología, de comunicación social, de ciencias políticas, acuden al archivo de la Piloto para buscar justamente registros visuales que permitan mostrar mucho mejor el mundo real, ¿no? Profesor, ¿cuál de pronto de esas edificaciones, bueno, en ese entonces me imagino que se llaman edificaciones, de esas estructuras que estamos viendo acá, como que nos duele más que, no sé, que ya no exista en la actualidad? Pues bueno, obviamente ese parque, esa plaza mayor central, ¿no? Del Parque Berrío. Pues cuando uno está hoy en el Parque Berrío y ve esa mole de cemento que es el metro de Medellín, muy útil, pero estéticamente muy indeseable, ¿no? Hubiera sido pues mucho mejor tener eso subterráneo, pero atravesarlo por el corazón de la ciudad era como una daga a la vida de la ciudad. Sí, mueve muchas personas y es muy útil en el transporte colectivo. Eso. La esquina donde está el edificio Coltejer es otra historia triste de la ciudad, ¿no? Ahí, ese teatro. Antes del Coltejer hubo un teatro maravilloso que llamó el Teatro Junín y el Hotel Europa. Era una edificación del estilo media luna del Teatro Junín, con palcos, maderas preciosas, telas
La silletería. también muy bellas. ¿Qué pasó con ese teatro? Porque alguien en estos días comentaba que había sufrido como un incendio o algo había pasado y por eso lo fue habían demolido en una decisión de la ciudad, de las autoridades del momento, sin justa causa, de darle paso a un nuevo modelo de progreso. El de los rascacielos, las torres de 50, 100 pisos, y decidieron tumbar un teatro que tenía 40 años. En 1924 se inaugura el Teatro Junín y en los años 60 está demoliéndose. Oiga, es muy triste cuando uno ingresa a internet y busca Teatro Junín y el Hotel Europa, era una cosa espectacular, o sea, era una estructura divina. Con mucha influencia europea. Ya les voy a enviar las fotos para que las puedan ver, de verdad que sí da una nostalgia. Olga Correa, Lina, mientras usted las manda para que las veamos porque están muy bonitas, aquí nos las está mostrando. Claro. Las tenemos que ver todos. Olga Correa nos dice algo con respecto a lo que estaban preguntando nuestros compañeros de la mesa. Planeación, constructores y la lonja son unos depredadores, lo dice Olga Correa, solo el dinero vale. Es decir, esos edificios tan bonitos que se pueden conservar, que se pueden, digamos que repotenciar, porque pueden estar que se derrumben, por supuesto, pero vale la pena conservarlos porque eso sí que atrae turismo. Esos edificios que algunos llaman viejos, profesor, a la gente le gusta verlos. Mire, yo estoy fascinado viendo, yo creo que todos nosotros viendo estas fotografías en blanco y negro. A nosotros no nos tocó eso, por supuesto, y a los más jóvenes sí que menos les tocó esto. Qué bueno ver eso. Las ciudades tienen que cambiar, por supuesto, ya no es lo mismo, hay más gente, el progreso hay que dejarlo llegar, pero el progreso acabando con todo tampoco, profe. No, hay muchas experiencias en el mundo en donde se han respetado las épocas antiguas, ¿no? París, por ejemplo, es una ciudad que tuvo transformaciones, obviamente, pero cuando tú vas a comprar aquí en Medellín un apartamento y te preguntan, ¿y cuántos años tiene? 20. Ah, no, eso es un edificio viejísimo. Sí, ya está viejísimo. Sí. En París tú tienes apartamentos de 300 años. Probablemente más, pues en el París seguro viejo tienen un valor del mucho barrio mayor, latino. claro. Sí, claro. Muy atractivo, tiene un carisma, digamos, un encanto, esas edificaciones. También pues, el edificio más nuevo en el París, de los 20 barrios clásicos, tiene 100 años. Los edificios más recientes son de 1900, más o menos, 1920. Y eso no es un edificio que se pueda desechar, que no le interese a nadie. Por dentro están repotenciados. Y hay otra cosa que yo creo que vale la pena mencionar aquí, y es que lo decíamos, lo hemos dicho en varias oportunidades, creo que lo dijimos hace un momento, de estos edificios que hay que estarlos demoliendo porque es que no cumplen con las normas de sismo resistencia. Y uno ve esos edificios viejos que llamaban, son edificios con unas columnas gigantescas que soportaban todo, así no fueran sismo resistentes, pero era muy difícil que les tumbara algo. Ahora un edificio se cae solo. No hay que esperar a un terremoto porque se caen solitos. Cuando la gente se trastea para allá, con el televisor, la cama y los muebles se vienen al suelo. Con el peso de la gente se vienen al suelo los benditos edificios. Exactamente, y esos edificios aguantaban con todo. Sí queremos como que tengamos seguridad y todo, pero acabar con todo pensando que hay que venir con la modernidad, pero ¿a qué costo? Yo creo que no se compensa ahí, profesor. No, claro, obviamente la modernidad hay que redefinirla también, ¿no? La noción modernidad en su versión, digamos, histórica, es una manera de pensar. Y un sujeto moderno es sobre todo un sujeto racional, un sujeto que piensa con cuidado. No es necesariamente lo nuevo. Modernidad con frecuencia lo pensamos como lo nuevo. O como lo tecnológico en su última versión. No, la época moderna, lo que llamamos la modernidad, es sobre todo la aparición de un sujeto que piensa racionalmente, con cuidado, con rigurosidad, que respeta las posiciones de sus contrincantes o sus adversarios o los que piensan de otra manera y logra encontrar consensos.
Aquí, obviamente, en la historia de las ciudades hay diferentes proyectos de ciudad. Están los proyectos de los negociantes, de tierras, de los constructores, pero están también los proyectos de los ciudadanos que les gustan los parques y los árboles, que les gustan los espacios silenciosos. Pero se podría haber hecho de una manera diferente, digámoslo así, Planeado. porque en Madrid hay unos edificios hermosísimos que conservaron la tradición y eso precisamente que lo hace tan bonito hoy por hoy para muchos turistas. Sí, claro, así Sí. como París, Madrid, Sí. Buenos Bogotá, Aires por incluso ejemplo, también. afortunadamente conservó la Candelaria, por ejemplo. Sí. Haber destruido la Candelaria pues hubiera sido posible seguramente en su momento, pero hubo una confluencia de diferentes circunstancias. Por una parte, no es que hubiera habido una política de defensa de ese patrimonio en su momento, sino que la Candelaria se deterioró en términos de sus habitantes, ¿no? La empezaron a habitar, digamos, una población que no pertenecía a las élites. Las élites se fueron para el norte y... Se volvió invasión. De una u otra manera empezó. Sí, y por eso se conservó, no interesaba construir nuevos edificios ahí. Ahora se volvió un sitio chic, un atractivo para la farándula y los actores, etcétera. Y que de cierta manera uno ve necesario que sí se proteja en estos momentos, porque la parte trasera de la Candelaria, como decía Miguel, pues empezó a generar una cantidad de invasiones por parte de las personas que iban llegando de otras ciudades del país. Entonces hay que ponerle como un freno. Sí. La historia de Medellín, hablando en esos términos urbanísticos, tiene como ciertos capítulos, digamos, curiosos, interesantes en relación a la convivencia entre las élites y las nuevas poblaciones que van llegando a la ciudad. En varias ocasiones las hicieron desplazarse, las nuevas poblaciones a las antiguas élites. Por ejemplo, la Avenida La Playa. Esa es una de las tristes, a tu pregunta, una de las tristezas de esta destrucción histórica. Sí. La Avenida de la Playa se llamaba el Paseo de la Playa. Eso era realmente un lugar para pasear. Y ahí había unas casas de las élites muy bellas, muy lujosas, con jardines espectaculares, que además tomaban el agua limpia de la playa, de la quebrada Santa Elena, ¿no? Pero en los procesos de industrialización provocados por esas mismas élites, las nuevas poblaciones que llegaron, los barrios obreros, los barrios de trabajadores, etcétera, las migraciones que venían desde los campos, no solamente por los atractivos de la industrialización, sino también por las guerras y las crisis campesinas, se asentaron en la parte de arriba de la Avenida de la Playa y eso empezó a dañar el agua, ¿no? La playa, la quebrada Santa Elena, se volvió finalmente el desagüe de muchos habitantes que estaban allí. Y que todavía pasa por debajo de la playa. Sí, todavía. que de hecho la solución tapó, fue taparla, tapó, no limpiarla. Y obviamente por ahí corre por debajo un agua putrefacta. Ahí estamos viendo unas fotografías precisamente de eso. Profesor, yo le voy a pedir que hagamos una pequeña pausa, pero hablemos un poquito. Mire, ahí está de lo de la playa, la quebrada Santa Elena. Eso ahora está tapado, no se ve la quebrada por ahí. Pasa una vía aparte. Pasa la vía por encima. Sí. Bueno, vamos a hablar de eso un poquito más adelante, después de la pausa comercial. A los televidentes los invitamos a seguir con nosotros. Escríbanos, por favor, qué recuerda de esa época o qué fotografías tiene en su casa de pronto de esa antigua Medellín. Mándenla por acá, que la pasaremos, si es posible, hoy mismo en el programa o más adelante en otro programa. Pero que cuéntenos de lo que conocieron, de los edificios que ya no están, de cómo era ese Medellín de antes y cómo es ahora. Los invitamos a que sigan participando. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa. Pero antes vamos a entregarles a ustedes los resultados del sondeo que hicimos a principio de la semana. Les preguntamos a través de Facebook qué pensaban sobre el IVA a la canasta familiar y ahí están los resultados. En desacuerdo, 81,8%, era de esperarse. Sí, claro. Le da igual, 14,3%, no debería darnos igual, porque eso afecta a todo el mundo, y de acuerdo muy poquito, 3,9%. Digamos que estas cifras, sobre todo la gente que está en desacuerdo, se esperarían porque ha habido un rechazo general a esta propuesta o proyecto de ley de financiamiento o reforma tributaria de gravar con el IVA algunos productos de la canasta familiar. Ahí está reflejado en lo que ustedes mismos nos contestaron.
En la otra semana haremos otro sondeo sobre otro tema de interés para que ustedes participen. Ya regresamos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Sigan escribiéndonos sobre esa antigua Medellín que ustedes recuerdan, los que vivieron en esa época, por supuesto. Yo digo que vivieron porque es que yo no soy de acá, entonces a mí no me tocó vivir esa época, me tocó vivir la de Cali. Sí, señor. Pero tocó otra historia. Otra historia distinta, pero la gente de Medellín que vivió eso que estamos viendo, no exactamente eso que estamos viendo, pero sí algunas cosas de la historia reciente de Medellín que ustedes recuerden, esos edificios antiguos, las calles, cómo eran, las casas, esa arquitectura de la época. Por favor, coméntenos, que nos vamos a leer aquí los comentarios de todos ustedes en el programa. Y yo no sé si ya tenemos las fotografías que Lina nos había preparado para que nos mostrara el Teatro Junín sí, y el Hotel Europa, del que nos está hablando nuestro invitado. Si las tenemos, las vamos a mostrar un poco más adelante. Bueno, ahí está. Este es el Hotel Europa. Ese es el Teatro Junín y el Hotel Europa. Sí, ese es famoso. Ahí está el edificio Coltejero hoy en día. Exactamente. En esa misma esquina. Pues a ver, ese edificio era de cuándo, entendido que había la capacidad era, pues la capacidad. Mira el teatro para personas era imagínate horrible. que cabían 4.000 personas. Mire qué hermosura. O sea, el Teatro Metropolitano es la mitad. Imagínese, y mire esto tan lindo Y como había se ven las otro columnas. que lo hizo Horacio Marino Rodríguez, el Teatro Bolívar. Sí. Que también pueden buscar la foto. El Teatro Bolívar también era un teatro parecido a este, con una media luna, una cúpula preciosa. Sí. Bueno, actualmente sí tenemos un teatro con esta misma capacidad aquí en Medellín. No existe. El Teatro Metropolitano es el más grande y no le caben sino 1.700, 1.800 personas. Pero el Teatro Metropolitano fue como que quedó inconcluso el proyecto, iba a ser más grande. Creo, pues me pareció escuchar algo así, ¿no? Sí, no estoy seguro. No. Pero obviamente el Teatro Junín era un teatro que hoy en día apenas sería suficiente, ¿no? Claro, pues imagínese. Lo que estábamos viendo, que usted nos decía que ahí queda ahora el edificio Coltejer. Sí. Pues yo sí digo, qué pena con los señores del edificio Coltejer, lo hubieran hecho en otro ladito y hubieran conservado esto. Es correcto. Esto es muy bonito. Ya les voy a enviar el otro, que también es una cosa espectacular. Son decisiones que hoy no las entendemos, en efecto, pero son el resultado justamente de presiones económicas, sobre todo, ¿no? Ahí en ese momento son las decisiones de poner en el corazón de Medellín el símbolo de la empresa más importante en ese momento en términos industriales. Yo quiero que volvamos con las imágenes que salíamos a la pausa, y era las de la canalización, de la aquella, quebrada de Santa Elena. Quebrada de Santa Elena, cómo era. Yo me imagino que mucha gente no sabe que por ahí debajo pasa eso. Esa quebrada, cómo era. Por favor, si buscamos las fotografías. Se tomó la decisión, usted decía, eso era la cloaca. Sí. Y había que hacer algo. Sí, lo mejor era hacer un poco la pirueta del avestruz, ¿no? Ocultarle. Esconder la cabeza. Sí. Y echarle la tierrita bajo el tapete, ¿no? En efecto, no se hizo un tratamiento de las aguas, sino que finalmente se tapó la quebrada y esa quebrada desapareció de la vista de la ciudadanía. Pero eso estaba vinculado sobre todo a lo que venía diciendo de esta forma en cómo las élites de la ciudad han tenido que ir moviéndose de sus viviendas, ¿no? Después de ahí se pasaron a Prado y pasa la historia de un barrio que se va construyendo con casas muy bellas, pero que poco a poco se va rodeando de poblaciones populares que para estas élites son un problema, incómodas. En Buenos Aires también hay una buena cantidad de casas históricas, ¿cierto? Sí, claro. Sí, es que ese era el lugar de entrada y salida principal de Medellín. La vía por Santa Elena, que llevaba pues, desde la época colonial, siglos XVII, XVIII, por ahí se iba hasta el río Magdalena por Nare, el Peñol, Guatapé, para allá. Entonces ese sector tuvo un cierto apogeo, pero también fue deteriorándose. El barrio Prado pues tuvo al lado Lovaina, por ejemplo, que se volvió un lugar de
prostitución fundamentalmente. Nos demoramos mucho en declarar ese punto como patrimonio, o sea, que no se tocaran las casas, se demoró mucho en tomar la decisión. Bueno, en parte las casas se salvaron de ser destruidas porque pasó algo parecido a lo de la Candelaria. Se volvió un lugar indeseable para hacer nuevas edificaciones por todo este vecindario. O sea que se salvó de, como decimos por acá, de chiripa. Sí, un poco sin quererlo, ¿no? Sin pues, querer. Sin haber tenido un plan de proteger desde el principio el barrio Prado. No, después en este proceso de aparición de la conciencia de lo histórico, del patrimonio, pues ahora sí hay una declaración de patrimonio en ese barrio. Hace falta que eso esté acompañado de una política pública de financiación en la cual las autoridades de la ciudad participen de manera negociada con los propietarios privados de estas casas para que estas restauraciones no queden exclusivamente en manos de los privados porque en ocasiones no tienen los recursos. Claro que sí. Aquí nos escriben, manager artista, dice, Teatro Santander en la 44, dice, con San Juan. Dice que cree que es más antiguo que el Tropicana, el Rívole o el Odeón. ¿Teatro Santander? El Santander, en la América tal vez. No me acuerdo 44 con San Juan. Santander. San Juan con la 44, ¿con qué carrera? Con 44. La 44 es San Juan, la calle 44. Sí. Ah, sí, 44 San Juan, creo que es más antiguo que el Tropicana. No nos dice la otra calle. Pues bueno, el Teatro Avenida en el centro fue, digamos, una edificación especialmente para hacer teatro de cine. Y eso tuvo esa característica particular, que normalmente antes del Teatro Avenida existía otra edificación que hizo también Horacio Marino Rodríguez, que se llamaba el Circo España. Era otro teatro, el Teatro Circo España, ¿no? Entonces, ahí había corridas de toros, había circos, maromas, etcétera, pero también proyecciones de cine y cantantes y películas, en fin. Fue otro de esas edificaciones que lamentablemente desaparecieron. Hace un momento estábamos viendo una fotografía, vamos a ver si en el máster nos la ayudan a ubicar. Veíamos en una calle con una cantidad de animales, creo que eran bueyes, ahí atravesados en la mitad. Me quedé como pendiente de qué era eso. ¿Esos animales que eran los que tiraban el tranvía de pronto o qué? No, pues también era una Medellín en la que todo el transporte animal era muy importante. Pues hay que decir que los carros, los transporte motorizado es un transporte muy reciente en términos de la historia de la ciudad. Eso está apareciendo es hacia 1920 en la ciudad. El tranvía, los buses, los camiones, etc. Antes era fundamentalmente las mulas, los bueyes. Pues a Medellín entraban las recuas de mulas, de 40, 100 mulas cargadas de café o de muchas otras mercancías. Muchos venían en estos bueyes también que eran más fuertes, en ocasiones venían pianos, máquinas. De todo. Ahí lo estamos viendo. Sí. Esa es una foto que también pertenece al archivo de los Rodríguez, justamente. Sí, ese es en el Parque Berrío. Está cerca del parque, Esa no es la cúpula Candelaria. Que se ve atrás es la Candelaria. La Candelaria, la sí, Candelaria. Eso es Palacé. Sí, mire, La qué calle diferencia. Palacé. Y ahí cerquita estaba la fotografía de los Rodríguez, justamente en la calle Palacé, y la oficina de arquitectura de Horacio Marino. Yo por ahí aquí ya envié la fotografía del Teatro Bolívar. Del Teatro Bolívar, enseguida ya la vamos a ver, porque la verdad es que sí, deberíamos tener incluso esos mismos escenarios con esa misma capacidad, lo que veníamos diciendo. Y se sorprende uno de que con la evolución que hemos tenido, antes todo se vuelve más pequeñito. Mire, por ejemplo, este obviamente es más pequeño que el anterior, que era el Teatro Junín, pero la verdad es que también mire los balcones, mire la cúpula, el techo que tenía, la silletería, cabía bastante gente. ¿Cómo era la acústica de esos teatros? No, eso estaba bien estudiado. Estaba bien hecho. Sí, eran bien hechos, realmente. No habían estas amplificaciones de sonidos tan poderosas como las que tenemos hoy, pero allí venían óperas, zarzuelas, venían cantantes y se presentaban con
con toda tranquilidad porque tenían buenas condiciones. Estos arquitectos tenían conocimientos muy precisos también en este tipo de aspectos acústicos, ¿no? Manager, artista que nos estaba hablando del punto en San Juan. Sí, en San Juan dice que es por la América, ahí se ve una bomba de gasolina y al frente ahora queda un depósito, ahí estaba ubicado. América. Por la América, sí, por frente a una gasolinería. Pues eso no es lo que era el Odeón 80, algo así. Pues lo que después fue el Odeón 80. Después, pero sí, eso ya es más reciente, ¿no? Yo pienso que esta persona está hablando de un teatro mucho anterior, mucho antes, tal vez de los años 30, 20, 40 del siglo XX, ¿no? Muchas cosas que mostrar. Vamos a ver más fotografías porque es que yo sí les confieso a todos ustedes, me encanta ver esas fotografías antiguas. Claro. Es que a uno no le tocó ver esto. Sí. Y yo insisto, los jóvenes sí que menos. Sí que menos. Qué bueno recordar estas cosas, qué bueno saber cómo eran nuestras ciudades antes. Sí. Los primeros carros, ahí están los vehículos. Están hermosos. Eran poquitos carros, por supuesto, aunque ahí se ven como bastante. Bueno, sí. pero no tantos como los que hay ahora. Pero no tantos como los que hay ahora. ¿Qué pasó ahí? Como no tantos. Mire, Germán, que... Ahora sí no caben los carros, casi que hay que andar por, no sé, por, en cualquier parte menos en las calles. Hay ciudades, ahorita que usted dice que usted es de Cali, Popayán guarda un poco de esa infraestructura, Pasto también guarda mucho y se ha intentado remodelar, pero se ha conservado esa base de la antigua ciudad. Exactamente, sí. Ahora que habla también de la Candelaria, también como eso que se lo ha recuperado y se lo ha convertido en restaurantes, pero se ha mantenido y se le ha dado como esa fuerza. Aquí en Medellín, yo tampoco soy de acá de Medellín, pero pues traigo como a colación estas ciudades que han como tratado de mantener esa estructura antigua. ¿Cuál sería como la diferencia o qué de pronto se ve allá que no se ve por acá o dónde ha radicado para que aquí de pronto se haya tomado como esa cosa de demoler y construir algo más pequeño y de pronto hasta de no tan buena calidad? Bueno, probablemente eso está vinculado justamente a los procesos de industrialización de Medellín. Medellín en la historia económica de Colombia ocupó un lugar muy importante en términos de la industrialización, ¿no? Pues esto fue el resultado no de la raza paisa, ni de la sangre, ni de la superioridad de ninguna población en especial, como a veces se dice, sino el resultado de unas prácticas económicas que se dieron desde tiempo atrás, primero a través de la minería del oro, unas tierras que eran ricas en oro y que crearon la posibilidad de acumular un capital determinado. Luego, unas tierras que fueron aptas para un producto que fue muy exitoso en la economía mundial, el café, y que también produjo más acumulación de capital. Y obviamente después, entonces, con ese capital se pudo entrar a hacer industrias textiles y de otras clases, ¿no? Esa historia ahí de la industrialización creó un espíritu negociante muy fuerte, una actitud negociante, desarrolló una actitud negociante muy fuerte entre las élites de la ciudad, que al mismo tiempo fue tal vez una de las causas de la transformación de una ciudad, destruyendo lo anterior para construir algo nuevo. En el Parque de Río, al lado de la iglesia de la Candelaria, donde hoy está la Bolsa de Medellín, había una antigua casa de 2 pisos. Se puede buscar. Tumbaron eso y construyeron otro edificio, más clásico, ahora más de cemento. Ese lo tumbaron a los 15 años y construyeron otro. En el lapso de 45 años se construyeron 3 edificios hasta la Bolsa de Medellín. Un poco era este proceso de negociar con la tierra, negociar con el espacio urbano, que era una manera de conseguir más utilidades a la tierra. Puede estar ahí, ¿no? Digamos, las explicaciones a esto. Y al mismo tiempo, pues unas élites extrañas, porque, digamos, son aparentemente contradictorias, pero uno podría decir que son unas mezclas de negociantes que les gusta mucho el dinero, pero al mismo tiempo les gustan las artes, las letras, justamente porque uno encuentra estos personajes
porque encuentra a Francisco Antonio Cano, porque encuentra escritores, literatos, poesía, teatros, bibliotecas, pero al mismo tiempo hay una especie de proceso de transformación de la ciudad que pasa por unos procesos de destrucción que hubieran podido ser diferentes, pero digamos que en este sentido uno, como habitante hoy del presente, tiene que entender y en esa medida posiblemente excusar o perdonar estas decisiones históricas que hicieron nuestros antepasados en su momento, porque no tuvieron las herramientas intelectuales suficientes, no porque fueran ignorantes, sino porque no había la conciencia. Es como la ecología, ¿no? Hoy somos muy ecólogos y somos muy respetuosos del medio ambiente, pero esto es muy reciente. Nos vuelve moda algunas cosas por algunos momentos también. Exactamente. Yo sí quiero leer este comentario porque le voy a decir a doña Isabel Cristina Carvajal Sepúlveda, que nos dice: buenas noches, qué pesar, un tema tan interesante y la ignorancia de los panelistas. Yo me imagino que ella se refiere a los periodistas porque el invitado es el que sabe de estas cosas. Sí, señora, sí, doña Isabel, tiene usted toda la razón. Somos ignorantes y mire la pena que me da decirlo. Somos ignorantes porque es que nosotros no somos historiadores, no nos las sabemos todas, por eso invitamos a la gente que sí sabe. Que tiene Él está aquí para que nos contándonos la historia de Medellín, que no conocemos nosotros y seguramente muchos de los televidentes no conocen. Sí, señora, tiene toda la razón. Qué ignorantes somos y qué bueno que seamos ignorantes y tengamos al profesor y a personas como usted que nos enseñen y nos cuenten de la historia. Vamos a ver una fotografía que no es de las que usted trajo, la acabamos de ver, de esa gente haciendo fila en el teléfono. Mire. Esa me llegó a mí en estos días. Buenísima. Y eso ya no lo vemos, profesor. Hay teléfonos públicos, sí, pero es que en esa época había un teléfono por una cantidad de habitantes y había que hacer eso que vemos ahí. La fila y le tocaba a uno escuchar la conversación del otro y que se quedara todo el tiempo que quisiera. Esas son todas las monedas. La pelea de los de la fila si estaban hablando de claro, o si era muy romántica la conversación, eso ya no lo vemos. No, obviamente que no, se ven otras filas, ¿no? Sí, claro. Le tocan escuchar las conversaciones las filas de carros, ¿no? También, sí, es cierto. Los bancos. ¿Qué lugar de Medellín, usted que tiene todo el conocimiento y ha visto, digamos que muchos esfuerzos por parte de diferentes administraciones, pero qué lugar de Medellín usted dice es increíble que esté en las condiciones que está en el momento y que no le estén invirtiendo dinero? Bueno, no, hay muchos lugares en la ciudad, pues de todas formas, el centro, por ejemplo, mismo, ¿no? Ir al centro de noche es una experiencia completamente distinta a ir al centro de día, ¿no? Hay unos habitantes de la calle que uno dice cuándo se van a solucionar. Pues, esta situación de toda esta cantidad de población durmiendo en el piso, enviciada, adicta, en la pobreza, en la falta de recursos. Ahí hay una Medellín que no es estrictamente una Medellín de infraestructura, sino una Medellín humana, que hay que rescatarla con una política, obviamente pública, muy fuerte, muy bien planeada para que esto se solucione definitivamente. Porque esa es una Medellín que no la queremos ver, no la queremos ni siquiera mostrar, pues con frecuencia nos avergüenza poderosamente. Pienso que ahí, por ejemplo, hay un importante foco de transformación de la ciudad que implicará mucho trabajo. No, los alrededores de Medellín, obviamente, los barrios populares que se han ido construyendo en los alrededores de Medellín, en las laderas de las montañas de Medellín, son espacios en los cuales no ha habido planeación. Allí las calles, pues a pesar de que tenemos estas maravillosas ideas que particularmente se han hecho en algunos momentos, las escaleras eléctricas, el metrocable, etcétera, pero la convivencia cotidiana en los barrios es una convivencia difícil en el sentido en que los espacios son estrechos, se deterioran fácilmente con el agua, cuando llueve son espacios de grandes riesgos en el sentido en que pueden moverse.
y al mismo tiempo pues, los espacios de recreación y de arborización no son los más adecuados. ¿Usted qué opina del cuidado que nosotros le damos a nuestros, digamos, a nuestras construcciones, a las que quedan? La Catedral Metropolitana, el Palacio Nacional y tantos otros que hemos mencionado aquí que todavía existen, pero está bien, digamos, por parte de la administración se debería dar un cuidado especial. Hay unos que sí la tienen, por ejemplo, la Curia cuida la Iglesia Metropolitana, etcétera, etcétera, pero nosotros como ciudadanos sí nos apropiamos de estos espacios como debería ser. Obviamente en la ciudad hay muchos lugares, edificaciones, barrios, calles preciosas que no conocemos porque son espacios prohibidos, digámoslo así, ¿no? Hay muchos habitantes del poblado o de Laureles que no conocen el centro de la ciudad. Sí. Muchos muchachos que no pasan de San Diego y que ir al centro les produce un gran miedo. ¿Pero no está justificado el miedo a veces? En ciertos momentos, tal vez, de la noche, uno podría pensarlo, pero no es ir al centro. Cuando uno va al centro, uno sabe muy bien que puede caminar tranquilamente. Sí. Pues lo pueden atracar en el poblado o en Laureles o en cualquier parte. O en el centro. Pues, pero no es esta cuestión de que uno esté atemorizado. Corriendo peligro ¿no? siempre. Tomar un bus tranquilamente, pues hay ciertas poblaciones que les parece demasiado incómodo subirse a un bus y sentarse al lado de otros o irse de pie en un bus con la gente. O en el metro ahorita. Mejor dicho, no hacen consumo de ciudad, como debería ser. Eso es el resultado justamente de unos procesos históricos que han hecho unas ciudades sin equilibrios y sin equidades, ¿no? Porque la estadística que salió ahora con respecto a al IVA de la canasta familiar me hizo pensar inmediatamente en los estratos sociales de Medellín, ¿no? La población que vive en estratos 5 y 6 es el 10% de la población de Medellín. En el 4% hay otro 10%. La gran mayoría de la población, el 70%, casi el 75% de la población está en los estratos más bajos y esa es la gran mayoría de la población de Medellín. Yo creo que también es un asunto de pedagogía, desde las mismas universidades, impulsar esa visita a los territorios, al centro, a los lugares y tal vez también, por ejemplo, uno se pone a mirar un palacio egipcio que está abandonado desde hace mucho tiempo y que ahora es utilizado para eventos, por ejemplo, que podrían resucitar con pedagogía también. Claro, sí. En el trabajo que hacemos los profesores, obviamente hay una gran responsabilidad en este sentido, ¿no? Salir con los estudiantes a la ciudad, visitar ciertos lugares que parecen imposibles, lejanos, como si fueran otro país, el Museo de Antioquia, la Casa de la Memoria, el barrio Prado, en fin, incluso ir al barrio, no sé, Loreto, Buenos Aires, Manrique, Aranjuez, Villahermosa, salir a esas donde hay también una historia de urbanismo y de vida y de cultura. Pues uno llega, por ejemplo, al Parque de Villahermosa, ¿no? Y es como si llegara realmente a un pueblo, a un pueblito, ¿no? Sí, señor. Hay una sensación de estar atravesando una ciudad y hacer un viaje, un paseo a otro lugar. Sí. Y eso vale la pena también integrarlo a la ciudad como parte de una historia urbana que compartimos. Digamos que de eso hace mucha parte las iglesias, las grandes iglesias que tenían sus cúpulas, sus torres, y eso evocaba como todo lo que eran las plazas de los parques. Y eso, por ejemplo, a nosotros nos gusta mucho de nuestra idiosincrasia paisa. Sí, el parque es un elemento muy propio de la tradición española, y sobre todo lo que se instauró en América, la plaza principal, ese lugar de sociabilidad, de encuentro, al mismo tiempo de mercado, al mismo tiempo de anuncios políticos. Ese elemento es muy característico en América Latina y vale la pena seguirlo manteniendo y cultivando
estimulándolo, respetándolo, de tal forma que sea, digamos así como, qué bueno, nos vemos en el parque, nos encontramos en el parque para conversar, para pasear, para estar juntos, ¿no? Sí. Voy a leer algunos mensajes. Bernardo L. Patiño dice: teatros que yo recuerde, el Mariscal en Belén, el Romo en San Juan, el Balcanes, el Colón, Bolívar, Palacé, Cuba, en fin, son muchos. Saludos desde Toronto. Por aquí también nos estaban escribiendo de otro teatro. Aquí está, Teatro Santander en la América, calle 44 con carrera 88, enseguida de la casa de don Antonio Acosta. ¿Quién era don Antonio Acosta? Mire, con nombre y todo. Frente a la casa de don Pedro Pablo Moreno, abuelo de Pedro Juan Moreno. Ahora sí sabemos, el Pedro Juan Moreno, que fue secretario de gobierno, que falleció en el accidente. Pedro Juan Moreno, sí, el que falleció en el accidente de helicóptero cuando era gobernador Álvaro Uribe Vélez, si no estoy mal. Sí, señor, así es. Muy bien. Él se llama Alfonso Estrada Araque, nos está escribiendo, no nos dice desde dónde. Muy bien, muchísimas personas escribiendo, diciendo que recuerdan. Sigan escribiendo, vamos a ver si alcanzamos a leer algunos mensajes más. Se nos está acabando el tiempo realmente. Pero bueno, ¿qué podemos decir, profesor, de la Medellín de ahora con respecto a la Medellín de antes? Y obviamente es obvio que hay muchos cambios. ¿Pero qué perdimos? Aparte de esos edificios, de esos parques de encuentro, de las plazas, ¿qué más hemos perdido? Bueno, obviamente uno sabe que pueblo pequeño es un pueblo más pacífico y más tranquilo, ¿no? Claro. Hemos perdido seguridad entonces. Sí, seguridad, digamos que uno de los dramas de la ciudad es justamente la inseguridad que tiene, la pérdida de la tranquilidad en la convivencia, ¿no? Los índices de violencia en Medellín siguen siendo muy graves, la cantidad de homicidios, etc. Eso es el resultado justamente de unas transformaciones que se han hecho sin una adecuada planeación. Sí. Y la responsabilidad no es de los gobernantes actuales, de turno, ¿no? Es una responsabilidad que viene de tiempo atrás, acumulada, y que se ha vuelto finalmente uno de los problemas graves en Medellín. Hemos perdido la posibilidad de caminar, por ejemplo, por los barrios residenciales, ¿no? Sí. Por las casas, es decir, visitar a los amigos, a los vecinos en las casas. Es más extraño en esta vida más contemporánea, digamos, llamémosla así simplemente, una vida en la cual el vecino es un extraño. Sí. Es ideal volver al barrio residencial en donde nos prestábamos el azúcar o la sal o la leche. Pero uno sabía quién era. Compartían en el andén, claro. Y se saludaba. Sí. O pues programábamos un sancocho juntos y sacábamos a la acera el fogón de leña, etc. O pues mantenemos esta cierta actitud de individualidad y de independencia y hermetismo, de invisibilidad entre unos y otros. Esas son transformaciones que probablemente ya no sea posible recuperar. Habrá que irse a vivir entonces a un pueblito o los pueblos son ricos. Nueva ciudad de barrios residenciales solamente. Se nos acaba el tiempo, profesor. Bueno, yo creo que la conclusión es, pues en ciudades como esta ya no podemos volver a eso. Nos va a tocar hacer lo que hicimos hoy, ver las fotos viejas, para acordarnos cómo era eso en esa época. Y antojarnos. Muchísimas gracias, profesor, por acompañarnos en esta oportunidad. Con mucho gusto y gracias por esta invitación. Gracias. Y a ustedes también muchas gracias por acompañarnos como siempre. Pueden seguir opinando, por supuesto. Leemos siempre los comentarios, así no sea hoy, los leemos otro día. Muchas gracias a ustedes, pero recuerden, después de la pausa, más información. ¿Qué tal? Buenas noches, soy Germán Mendoza, bienvenidos a Cosmovisión Noticias. Mucha atención. Fueron capturadas 13 personas, entre ellas 11 militares retirados
un sargento activo y una civil. Estas personas están involucradas en el desfalco millonario al sistema de pensiones del Ejército Nacional. Fue desarticulada una banda conformada por militares activos, militares retirados y civiles que se dedicaba a tramitar de manera irregular pensiones a miembros de las Fuerzas Armadas. Entre 10 y 15 millones de pesos por persona estarían cobrando para hacer los trámites a centenares de oficiales que solicitaban sus pensiones. Se logra la captura de 13 personas, entre exfuncionarios del Ejército y militares activos, que estaban defraudando el sistema pensional del Ejército Nacional. Estas capturas se logran después de una investigación que determinó la falsificación de certificados médicos y constancias para adquirir indemnizaciones y pensiones en las fuerzas militares. Estas personas cobraban entre 10 y 15 millones de pesos por cada certificado que permitiera a algunos miembros de las fuerzas militares acceder a las pensiones por invalidez sin tener los parámetros o requisitos para ello. Las irregularidades fueron dadas a conocer luego de una auditoría interna realizada por el Comando General del Ejército, en la que se determinó que la mencionada estructura criminal tramitaba 500 solicitudes para pensión con documentos y certificados médicos, cuya defraudación podría ascender a los 2.000 millones de pesos. Logra con las 13 capturas realizadas el día de ayer un total de 33 capturas en 3 fases. De esta forma se logra impedir una defraudación mayor al sistema de pensiones del Ejército Nacional, en el que habíamos descubierto hasta el momento una defraudación de aproximadamente 4.000 millones de pesos. Entre los capturados figuran 11 militares retirados, un sargento activo del Ejército y una civil. Todas las capturas y allanamientos fueron legalizados por un juez de control de garantías de Medellín y en este momento se adelantan las audiencias de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento intramuros contra los 13 procesados. Se confirmó que entre los años 2015 y 2016, la Fiscalía General de la Nación obtuvo medida de aseguramiento contra 34 personas capturadas en Antioquia y otros departamentos supuestamente dedicadas a la misma actividad delictiva. Según la Secretaría de Seguridad, las bandas delincuenciales que tienen influencia en Medellín se han dedicado al sicariato como principal actividad para aumentar sus rentas. Esto se refleja en el incremento de los homicidios este año, que ya alcanza la cifra de los 600. El sicariato es una manifestación de la existencia de estructuras criminales. Entre tanto haya estructuras criminales que comprenden en la liberación de tensiones al sicariato, al homicidio como una herramienta, pues lastimosamente se seguirá presentando este fenómeno del homicidio. Lo que tenemos que lograr en Medellín es seguir trabajando por erradicar las estructuras criminales. Si las estructuras criminales son las que están detrás del homicidio, pero también de los demás delitos que tienen lugar en Medellín, pues tiene que ser una tarea de todos los ciudadanos y por supuesto de las autoridades no mermar, no retroceder un centímetro en la lucha en contra de estos delincuentes. 2 presuntos fleteros fueron abatidos por la policía después de que estas personas le hurtaran sus pertenencias a un ciudadano en el sector del Poblado en Medellín. A bala terminaron muertos 2 presuntos fleteros después de hurtar las pertenencias de un ciudadano que se movilizaba en una camioneta, en hechos ocurridos en la tarde de este viernes sobre el puente de la calle 10 del Poblado a la altura de Las Vegas. Uniformados que se encontraban en la zona, al ver la situación se enfrentaron a los presuntos delincuentes. Uno de los fleteros murió a manos de la policía, mientras que el otro al intentar huir chocó y murió en la zona. Uno de los abatidos portaba un brazalete electrónico del IMPEC, por lo que al parecer tendría detención domiciliaria. 32 vehículos y 206 motocicletas le entregó la Alcaldía de Medellín a la Policía Metropolitana. Lo que se busca con esta nueva dotación es ayudar a esta institución a combatir efectivamente la criminalidad en la capital antioqueña. Hoy están entregando 206 motocicletas, 32 vehículos que van a mejorar todo el servicio de policía. No solamente en lo que tiene que ver con la vigilancia, sino también en las diferentes especialidades, como inteligencia, policía judicial, lo que tiene que ver con el Gaula y otras especializaciones de la policía que van a redundar en un mejor servicio a nuestra comunidad. Nosotros hacemos una pequeña pausa, pero en segundo regresamos con mucha más información en Cosmovisión Noticias. Gracias por continuar con nosotros. El gerente de EPM, Jorge Londoño de la Cuesta, desmintió denuncias de algunas comunidades sobre posibles inundaciones.
desde que comenzó a salir agua por el vertedero en Hidroituango. Dice el gerente de EPM que el caudal normal del río Cauca es de 1.900 metros cúbicos por segundo y que actualmente están saliendo 1.600 metros cúbicos por segundo. No, eso es totalmente falso. El río está llegando a Puerto Valdivia con un caudal cercano a los 1.900 metros cúbicos por segundo, que es un caudal que no causa ninguna inundación. El vertedero va bien, hasta el momento aproximadamente están saliendo del proyecto unos 1.600 metros cúbicos por segundo, 750 los aporta Casa de Máquinas, otros 850 los aporta el vertedero y todo va bastante bien. Seguimos haciendo el análisis y la observación de cómo se comporta todo esto. Y atención conductores, que desde el 12 de noviembre y durante 3 meses habrá cierres parciales en la autopista sur con motivo de obras que se realizarán en el proyecto Parques del Río. Bueno, vamos a tener un cierre parcial, un cierre entre la calle 32 y la calle 36, pero se habilita otra vía, la vía que hemos denominado Vial 5, para que generemos siempre 4 carriles sobre la regional, que ha sido el compromiso del proyecto Parques del Río para no afectar la movilidad en este sector. Entonces conservaremos siempre 4 carriles, hacemos una modificación de uno de los carriles y habilitamos otro para que podamos avanzar con obras definitivas ya del proyecto en términos de pavimentación. Se va a hacer un cambio de la estructura de pavimento, esto nos implica hacer una excavación profunda y hacer un reemplazo de la estructura existente para colocar ya una estructura con una especificación técnica que se requiere para el proyecto. Una ocupación hotelera del 56%, unos 86.000 visitantes y una derrama económica de 43 millones de dólares es lo que se espera para la ciudad de Medellín en este fin de año. Una ocupación cercana al 56% espera tener Medellín durante la temporada de fin de año. Bueno, definitivamente la temporada navideña es una de las temporadas más importantes en materia económica para la ciudad, dado la cantidad de turistas que recibimos nacionales e internacionales en nuestra ciudad. Estamos hablando que estamos esperando alrededor de 87.000 turistas internacionales. Acá estamos hablando de entre colombianos residentes en el exterior y extranjeros, y estamos además esperando una ocupación hotelera alrededor del 56%. Se calcula que la derrama económica será de 43 millones de dólares, lo que dinamizará la economía de la ciudad. ¿Qué representa esto para la ciudad? Representa alrededor de una dinámica y una derrama económica de 43 millones de dólares, que significa empleo, que significa dinámica en el comercio, en la gastronomía, en el transporte, y que nos sigue mostrando en el mundo como una ciudad que es amable con la gente, de cultura. La gran mayoría de turistas vienen de países como Estados Unidos, México, Canadá, entre otros. En Colombia, apenas 1 de cada 10 personas con discapacidad tiene empleo, según cifras entregadas por el Servicio Nacional de Empleo. Por eso se inició una campaña nacional para capacitar a empresarios en la importancia de contratar a este tipo de personas. Las víctimas tienen una situación similar. En un recorrido que va por todo el país, inició en Medellín la campaña Encuentros Inclusivos por el Empleo, con la cual se pretenden romper todas las barreras que existen para acceder al ámbito laboral. Una de ellas, y quizás la principal, es la de ser joven y considerado carente de experiencia en el mercado. La iniciativa comprende diferentes capacitaciones a empresarios. Las personas con discapacidad hacen un esfuerzo mucho mayor, por ejemplo, para poderse quedar con el empleo. Y ese esfuerzo mayor se ve reflejado en la productividad. Hoy hacemos un llamado a las empresas, no para que contraten a las personas como si fuera un tema solamente de responsabilidad social empresarial o por lástima, sino que lo hagan básicamente convencidas de que personas con discapacidad pueden dar mucho más de lo que piensan en la empresa. Otra barrera latente y a combatir desde la raíz es la de la poca contratación de la población en condición de discapacidad, ya que tienen grandes expectativas de vida y se ha comprobado que también poseen gran interés en sus labores. Claro, lo primero que le preguntan al joven es ¿y su experiencia? Como no tiene experiencia, no lo contratan. ¿Y por qué no le preguntan, bueno, ¿y usted qué viene a traer de nuevo? ¿Por qué no me da innovación? ¿Por qué no trae toda su energía y su talento para renovar procesos en la empresa? El joven tiene mucho que darle, pero hay que darle la oportunidad.
Según cifras oficiales y a través de la plataforma del Servicio Público de Empleo, actualmente en Medellín hay registradas 1.445 personas en condición de discapacidad, de las cuales solo 97 están trabajando, y 14.138 jóvenes, donde apenas 2.851 lograron colocarse como empleados. Y estas fueron las noticias. Muchas gracias a todos ustedes por su compañía. Que tengan un feliz fin de semana.